así que vamos a ir directamente a nuestra lectura, que estamos en Oseas. Seguimos con el profeta Oseas, estamos en el capítulo 5 y hoy vamos a estudiar los primeros 7 versículos. Entonces, recordamos que en este libro del profeta Oseas estamos viendo mucho acerca del gran pecado de Israel, de cómo el pueblo de Dios, el supuesto pueblo de Dios, se había apartado completamente, se había prostituido espiritualmente, había olvidado todos los mandamientos del Señor, había ido en pos de ídolos, había ido en pos de todo lo malo, de todo lo que era contrario a Dios, y cómo aún así la mano del Señor estaba tendida, esperando que se arrepintieran y volvieran a Él. Y estamos en estos capítulos ahora mismo en los que realmente Dios está poniéndose muy, muy serio con el pecado, confrontando claramente el pecado de Israel, porque realmente es muy, muy grave lo que estaba pasando. Entonces vamos a hacer una primera lectura. Son solamente 7 versículos, así que no creo que nos perdamos mucho. Y luego vamos a ir viendo cositas que me han llamado la atención de este texto y que creo que el Señor nos puede hablar a través de ellas para nosotros también hoy en día. Oseas capítulo 5, versículo 1, dice así: Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Como veis, es un pasaje duro, ¿vale? Una vez más, no es un pasaje suave, no es un pasaje que podamos decir qué reconfortante es esto. Y a veces pensamos que la palabra de Dios tiene que ser siempre reconfortante, pero a veces no es así. A veces la palabra de Dios tiene que ser todo lo contrario. Tiene que inquietarnos porque nos habla, sobre todo cuando nos habla acerca de nuestro pecado. Tenemos que darnos cuenta de que Dios no se lleva bien con el pecado. El pecado es ajeno a Dios. Y por tanto, si nosotros pecamos, estamos haciendo una afrenta contra Dios. De tal manera que cuando Dios ve el pecado no se puede quedar indiferente. No se queda quieto, no se queda, bueno, no pasa nada. Sino que realmente es algo grave. Y tenemos que darnos cuenta de que es grave. Si cada vez que leyéramos la palabra de Dios dijéramos, oh, qué bien me siento ahora, ahora estoy triste, venga, voy a leer la palabra de Dios, ya estoy bien. Pues, ¿qué cambiaría de nosotros? ¿Cómo cambiaríamos lo malo que hay en nosotros? La palabra de Dios, que es viva y eficaz, a veces es necesario que nos toque en lo más profundo de nuestro corazón cuando hay algo que no está bien y que necesita ser cambiado. El Señor nos avisa a través de su palabra. Y ahora, fijaos lo que está ocurriendo aquí. He titulado la predicación de hoy, No hay arrepentimiento. Y es algo que aparece en el versículo 4 y que realmente es la esencia del pasaje de hoy. Que no hay arrepentimiento. Tenemos un pueblo que ha pecado y además un pueblo que ha pecado por completo. Fijaos en el versículo 1. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad. ¿A quién se está dirigiendo? En primer lugar, los sacerdotes, que son los que se supone que vigilan el culto. Pero este culto que se ha corrompido con idolatría, con costumbres paganas, que lo han mezclado con el culto al Señor. La casa de Israel.
¿A quién se refiere la casa de Israel? Posiblemente a los líderes tribales que había en Israel, es decir, los representantes del pueblo. Y por último, a la casa del rey, los dirigentes políticos de la nación. También a ellos se está dirigiendo. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo? A todos. A todos. Porque todos han pecado. Es una sociedad que se ha corrompido por todas partes. Los líderes espirituales se han corrompido. Los líderes políticos se han corrompido, pero es que el pueblo también se ha corrompido. Todos están participando de estas prácticas que no agradan al Señor. Recordamos lo que vimos en el capítulo anterior, capítulo 4, versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Eso era la sociedad en Israel. Eso eran todos, desde el más bajo hasta el más alto. No había diferencia. Entonces estamos en una situación realmente grave. Y vamos a pensar, en primer lugar, en estos sacerdotes, en estos líderes espirituales. A mí me recuerda mucho, y voy a utilizar un pasaje que nos va a servir mucho para ponernos en otro contexto que nos va a acercar un poco más al nuestro. Todavía no va a ser el nuestro, pero casi. Tenemos que ir a Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. ¿Vale? Dejad ahí un dedito, ahora iremos a él. Pero fijaos en esto. Si algo vemos en Oseas, muy claro, es que Dios es igual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo hemos visto anteriormente y lo vuelvo a recalcar. Dios es igual de duro con el pecado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es igual de amoroso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Igual de misericordioso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios es siempre el mismo. Y en el capítulo 22 de Mateo tenemos... 23. En el capítulo 23 de Mateo tenemos uno de los capítulos más duros de Jesús. Cuando está hablando a los escribas, a los fariseos, y les dice realmente de todo. Qué diferente es este Jesús al Jesús blandiblup que predican en algunas iglesias. El Jesús que es todo amor y todo lo permite y todo lo consiente y todo lo acepta y todo lo ama. No, así no es Jesús. Jesús no ama el pecado. Y aquí está hablando a los líderes religiosos de su momento que estaban obrando mal. Y quiero que nos fijemos especialmente en dos versículos. Versículo 13, capítulo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Wow! Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar. Estáis impidiendo a la gente que se acerque a Dios. ¿Por qué? Porque estáis utilizando una religión falsa. Porque estáis poniendo normas, reglas, cosas que os habéis inventado que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y estáis haciendo que la gente se confunda. Y que la gente que podía escuchar la verdadera palabra de Dios y arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, no se lo estáis permitiendo porque les enseñáis mentira. Mentira. Entonces, qué importante y qué responsabilidad tan grande los que enseñan. Mucho cuidado a los que enseñan. Me estoy hablando a mí mismo ahora mismo, evidentemente. Pero cualquiera que enseña a otro. Mucho cuidado, porque si yo os enseño a vosotros una falsedad, algo que no es real, os enseño a otro Dios diferente, os enseño a un Jesús diferente,
¿Y qué ocurre si hacemos eso? Pues que nadie va a creer en el Dios real. Si no se está predicando al Dios real, ¿quién va a creer en él? Entonces seré como estos fariseos y escribas que ni entran en el reino de Dios ni dejan entrar a los demás. ¡Qué acusación más grave! Y versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Me pregunto si se puede ser más duro con alguien, porque prácticamente aquí los ha destrozado. Les ha dicho que ellos hacen todo el esfuerzo por buscar a gente nueva que se una a nuestra secta, que se una a los nuestros, a la religión verdadera. Venid, 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 venid. Y lo hago doblemente hijo del infierno. ¿Por qué? Porque primero no cree y segundo se convierte en uno de nosotros. Tan cerrado como nosotros o más. Más todavía. Porque aquellos prosélitos que vienen, que no han visto nada más que eso, creen que eso es la verdad y con eso se afirman y se endurecen ahí. Y es aún más duro. Pues esto estaba ocurriendo en el Israel de Oseas. Los sacerdotes ni permitían a los demás, o sea, ni entraban en el reino de Dios, ni permitían a los demás entrar en el reino de Dios. ¿Qué estaban enseñando? Si estaban mezclando idolatría en el culto a Dios, si había adoración a las imágenes, si había sacrificios paganos, ¿qué estaban enseñando? ¿Qué estaban enseñando? El mal. Estaban condenando al infierno a muchas personas que no podían escuchar otra cosa. Es tremendo la situación en la que estaba. Y Dios ve esto y se duele profundamente, porque era el pueblo que Él había escogido, porque era el pueblo que Él había sacado de la esclavitud, porque era el pueblo que Él había colocado en la tierra prometida. Y se habían apartado de Él totalmente, totalmente. Si Dios estaba por allí, ellos se iban por allí. No por cerca, sino por allí, a lo contrario. Y esto ocurría con los sacerdotes, pero ocurría con el pueblo. El pueblo estaba inundado de esto. Es lo que había en su corazón. Seguir el mal, seguir los deseos de la carne, seguir lo que les apetece, porque se sienten bien haciéndolo. Y vamos a verlo después en el versículo 4 más. Pero se sienten bien haciendo el mal. Cada uno se tiene que mirar a sí mismo y decir, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Hay pecado en mi vida? ¿Me estoy desviando del Señor? ¿Estoy obedeciendo sus caminos? ¿O estoy haciendo lo que a mí me apetece? ¿Y qué ocurre cuando lo que a mí me apetece se opone a lo que el Señor enseña en su palabra? ¿Qué elijo hacer? ¿Lo que el Señor pone en su palabra o lo que yo quiero hacer? Es muy importante esto, porque aquí el pueblo de Israel había decidido hacer lo que le gustaba, lo que le apetecía, lo que había en su corazón rebosaba de pecado, rebosaba. Por supuesto, la casa del rey estaba en las mismas condiciones. Y si había una casa real completamente corrupta, era la casa real en Israel. Porque al contrario que la de Judá, donde había habido buenos reyes que seguían al Señor, en Israel no hubo ninguno. Ninguno. Desde que se dividió el reino y estuvo Jeroboam I, hasta el último de los reyes de Israel, no hubo ninguno que amase al Señor. ¿Y qué puede hacer Dios ante esto? ¿Qué creéis que va a hacer Dios ante esto? ¿Se va a quedar quieto? Va a decir, bueno, no importa, no pasa nada. Quiero que penséis en una ilustración. Pensad en vuestros hijos.
¿vale? Pensad un padre y un hijo. Y pensad en un hijo que se porta mal, que hace todo lo malo, que desobedece a su padre una y otra vez. El padre puede hacer dos cosas: que haga lo que quiera o lo voy a corregir. El buen padre corrige a su hijo, porque así es como le muestra que le ama. Si no lo corrige es que no lo ama, porque lo va a dejar que se pierda. Y un padre va a luchar porque su hijo vaya por el buen camino. Le va a educar de la mejor manera posible. Y le va a regañar. Y le va a castigar si hace algo mal. Porque lo que quiere es enderezarlo y volverlo al camino de obediencia y a que sea un buen chico. Eso es lo que va a hacer un padre. Mucho más que la imagen del padre y el hijo es Dios y su pueblo. Mucho más, ¿vale? Mucho más de todo. Mucho más amor, mucha más justicia, porque a veces los padres somos injustos y nos equivocamos y metemos la pata, pero Dios es completamente justo, completamente santo, Él es perfecto, Él sabe todo, todo, hasta lo más pequeño que hay en el corazón de su pueblo rebelde. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues lo va a juzgar. Final del versículo 1, en Oseas, porque para vosotros es el juicio. Pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida en Tabor. Mizpa y Tabor son los dos extremos del reino de Israel. Desde el oriente hasta el occidente habéis sido lazo y red tendida, es decir, trampa para los demás. ¿Para qué estaba llamado el pueblo de Dios? Para ser luz a las naciones. Para que la gente viera, este es el pueblo de Jehová, y temblaran y temieran al Dios maravilloso y perfecto que es. Pero no, habían hecho lo contrario. Habían convertido al Señor en motivo de burla, porque el pueblo se había olvidado de Jehová, había olvidado a su Señor, había olvidado a su Dios. Había incumplido completamente esto, y en vez de ser manos abiertas, ejemplo de lo que el Señor puede hacer, eran trampa. Trampa, porque el que entrara ahí había caído en una trampa completamente. En la trampa del engaño, de la falsa enseñanza, de la idolatría, de la maldad, de todo eso que estaba en el corazón del pueblo de Israel. Y evidentemente, como dice el versículo 2, haciendo víctimas. Haciendo víctimas. ¿A cuántos habían arrastrado estos líderes? ¿A cuántos se habían llevado con ellos? Miles, cientos de miles, millones. El daño que habían hecho era terrible. Terrible. Y por tanto, ¿qué hace el buen padre? Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo castigaré a todos ellos. Y además lo deja muy claro en el versículo 3. Yo conozco a Efraín. Y como dijo muy bien Santi la semana pasada, Efraín es una imagen de Israel. Es una de las tribus de Israel y representaba a todo Israel. Igual que Judá representaba a todo el reino del sur, que eran Judá y Benjamín. Aquí Efraín representa a todos. Entonces es como una repetición. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Es una forma poética de decir, yo te conozco. Te conozco perfectamente. Sé lo que hay en tu corazón. Os conozco a cada uno de los que están ahí en Israel. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. El pueblo que tenía que ser un pueblo santo, apartado para Dios, se ha convertido en un pueblo prostituido y contaminado. Prostitución y contaminación. Es muy interesante cómo en el libro de Oseas utiliza muchas imágenes matrimoniales. El mismo matrimonio de Oseas
representa la relación de Dios con Israel. Pero aquí incluso las relaciones íntimas, ¿vale? Cómo un buen marido y una buena mujer se guardan el uno para el otro, y igual que el pueblo de Dios se tiene que guardar para Dios, pero aquí es lo contrario. ¿Qué es la cosa más repugnante que puede hacer una persona dentro de un matrimonio? Irse con otra o con otro. Más repugnante todavía, hacerlo por dinero, hacerlo con muchas personas, despreciando, y esa es la clave, despreciando lo importante que es el matrimonio, despreciando la santa unión que se ha producido ahí. Ese desprecio hasta lo último, hasta humillarlo, hasta someterlo en lo más bajo, algo que tenía que ser sublime, algo que tenía que ser maravilloso como Dios lo había previsto. Y lo ha convertido en lo más bajo, en lo más sucio, en lo más repugnante. Eso había hecho Israel con su cometido. Se había contaminado. Dos imágenes, la prostitución por un lado, la contaminación por otro. Ahora que hay tanta sensibilidad con la contaminación, pensad en la contaminación real, o sea, la contaminación de suciedad, de basura. ¿Os imagináis toda una ciudad como Alcalá llena de basura, cubierta de basura por todas partes? Que las fábricas vertieran todos sus residuos en la ciudad, en las calles, que no hubiera alcantarillado y la gente tirara sus cosas de la letrina a la calle como se hacía antiguamente. ¿Os imagináis cómo olería la ciudad? Sería un ejemplo de limpieza, ¿verdad? Sería un ejemplo de una maravilla, luz a las naciones. Sería todo lo contrario. Sucio, hediondo, asqueroso. En eso se había convertido Israel. Y es algo terrible, porque había trastocado completamente el propósito con el que Dios había hecho las cosas. Y llegamos al versículo 4, que es la clave. No piensan en convertirse a su Dios, ni lo piensan. Esta conversión tiene que ver con ese arrepentimiento, esa palabra teshuvá, que significa conversión, arrepentimiento, cambio de rumbo 180 grados, ¿vale? Dar la vuelta completamente. Esto ni siquiera lo piensan, ni se les pasa por la cabeza. Ni se les pasa por la cabeza. No hay arrepentimiento. No piensan. ¿Por qué? Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y aquí quiero que lo entendamos bien. No seamos como algunos que hacen las cosas mal e interpretan estas cosas mal. Que haya un espíritu de fornicación no quiere decir que estén poseídos por un espíritu demoníaco que les hace prostituirse o fornicar o lo que sea. No se refiere a una posesión demoníaca. No se refiere a eso. El espíritu de fornicación tiene que ver con una actitud del corazón. Eso es lo que está en mi corazón. Que yo deseo hacer esto. Soy yo. No es un espíritu que ha venido y me ha poseído. Que eso es lo triste que se enseña en algunas iglesias. Que bueno, yo es que claro, fui infiel a mi mujer, pero es porque vino un espíritu de fornicación. Entonces, claro, yo fui infiel, luego vino el pastor, me quitó el demonio y ya puedo volver con mi mujer. Perdona, pero no. Cuando alguien hace esto es porque su corazón está mal y lo hace él o ella o quien sea, ¿vale? No es algo que lo hace otra persona, otro espíritu, otro ente. No, somos nosotros. Es una forma de hablar. El espíritu de fornicación es su espíritu. Está diciendo que tu espíritu es un espíritu de fornicación. El tuyo, no el de otro. Entonces, eso es lo que estaba en su corazón. El irse en pos de otros dioses. ¿Por qué? Porque Dios me aburre. Pues quiero otro Dios que haga lo que yo quiera.
Dios me manda, pues yo hago lo que quiero hacer yo. Dios me dice lo que está bien, pues yo quiero hacer lo que a mí me apetece, lo que está bien es lo que digo yo. Yo quiero hacer esto. Yo quiero robar eso que me gusta. Y Dios me dice que no, pues entonces me busco otro Dios. Aquí tengo al Dios Roborribin. Y Roborribin me dice que robe todo lo que quiera. Y así le adoro. Y luego le sacrifico una vaca. Y ya está. Y mira qué bien. Y qué bien me siento. ¿Os acordáis de lo que estudiamos cuando estuvimos en Primera de Juan? ¿Cuál es la diferencia entre pecar y vivir en pecado? El creyente verdadero puede pecar, puede caer, pero no puede vivir en pecado. No puede vivir en pecado. ¿Por qué? Porque se siente mal. Porque un creyente verdadero cuando peca se siente mal. ¿Ellos pecaron? ¿Se sentían mal? No, no se sentían mal. De hecho, ni siquiera pensaban en convertirse a su Dios. Ni siquiera se les pasaba por la cabeza. ¿Por qué? Porque como dice al final del versículo 4, no conocen a Jehová. No le conocen. Ni siquiera le conocen. Es un Dios, uno de los muchos. Tenemos a Baal, tenemos a Astarot, tenemos a Jehová, tenemos a... etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos clamando según al que nos va apareciendo. Hoy me apetece hacer esto, pues a este. Hoy me apetece hacer esto otro, pues a este. Hoy quiero ser un poco más espiritual, pues venga, hoy a Jehová. Pero como a mi forma, como yo quiera. Entonces, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6? Vamos a leerlo para recordarlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 10. Todo aquel que permanece en él, está hablando de Dios, todo aquel que permanece en Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica, ¿vale? El que vive, el que disfruta, el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es un poco esto. Recordamos cuando estudiamos este pasaje, como hablábamos de que este pecar no tiene que ver con el caer una vez, sino el vivir, el practicar, ¿vale? El practicar el pecado, que es disfrutarlo. Entonces tenemos que hacernos esa reflexión. Cuando nosotros pecamos, ¿disfrutamos? Cuando nosotros pecamos, ¿nos sentimos bien? Cuando nosotros pecamos, ¿tenemos remordimientos? Cuando nosotros pecamos, ¿finalmente pedimos perdón? Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, el pecado no te va a ser indiferente, no vas a poder disfrutarlo. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente tiene algo especial. El Espíritu Santo viviendo en su corazón. Y Dios no puede estar junto con el pecado, entonces hay un conflicto dentro de ti. Hay un conflicto que tiene que surgir. El problema está en que en Israel, en ese momento, no había conflicto. Había llegado al colmo de su maldad, hasta el punto de ya ni conocer a Dios. Ya no los conocen.
Y no solamente eso, sino que el pueblo de Israel, aparte de pecar, aparte de disfrutar del pecado, de vivir en un espíritu de fornicación, de no conocer a Dios, además era soberbio. Versículo 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. El pueblo de Israel era soberbio. Se creían lo más. ¿Sabéis qué? Somos el pueblo de Dios. Dios no va a permitir que nos pase nada porque somos su pueblo. Dios nos escogió. Fijaos, necesito vuestra ayuda un momento. Vamos a leer unos cuantos versículos rápidamente. Que alguien lea Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ves? Somos el especial tesoro del Señor, no nos puede pasar nada. Deuteronomio 4:20. Otra persona que lo pueda leer, en cuanto lo tenga. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en ese día. ¿Ves? El Señor nos ha sacado, el Señor somos suyo, somos su pueblo. Venga, más. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ves? Un pueblo especial, más que todos los que están sobre la tierra. Somos los mejores. Capítulo 14, versículo 2, del mismo libro. Deuteronomio 14:2, ¿quién lo tiene? Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Somos únicos. Y uno más, capítulo 26, versículo 18. Y Jehová declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Para que guardes todos sus mandamientos. Uy, este se nos ha olvidado. Somos el pueblo de Dios, pero ¡ay! Para que guardes sus mandamientos. Bueno, tampoco hay que ser. Hay muchos versículos antes que dicen que somos el pueblo de Dios y que somos especiales y que nos han rescatado. Lo de los mandamientos lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero somos importantes. No nos va a pasar nada. En el reino de Jeroboam II estamos muy bien. Nos hemos enriquecido muchísimo. Hemos extendido nuestras fronteras. Somos los más poderosos. Somos amigos de Asiria. Somos los más guays. Y vamos a hundir a los de abajo de Judá. Nos lo vamos a llevar con nosotros. Pues la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Esto le va a explotar en la cara a Israel. ¿Por qué? Porque Dios, precisamente, va a recordar lo que tenían que hacer. ¿De qué os habéis olvidado? De sus mandamientos. ¿De qué os habéis olvidado? De ser santos. ¿De qué os habéis olvidado? De apartaros del pecado. Todo eso lo habéis olvidado completamente. ¿Qué ha pasado aquí? Pero lo que dice a continuación en el versículo 5 es aún más grave. Porque dice, Israel y Efraín, es decir, Israel, tropezarán en su pecado. Y Judá, reino del sur, los buenos, tropezará también con ellos. No solamente va a haber un problema en el reino del norte en Israel, sino que también Judá va a tropezar. Al final, la influencia negativa se va a extender. La idolatría también entró en Judá. También hubo personas, muchas personas, que se olvidaron del Señor.
Hubo muchas personas que tuvieron ese espíritu de fornicación. Y también Judá tropezará. Es una lástima porque parece por momentos en el libro de Oseas que Judá es la esperanza, que Judá es los que quedan, el remanente. Pero quizá el remanente es más pequeño todavía que Judá. Es algo dentro de Judá. Y llegará un momento que cuando vean el juicio de Dios, Israel dirá, bueno, vamos a aplacar al Señor, vamos a llevar sacrificios a Jehová, a ver, porque claro, como ya sabemos cómo va esto es mecánico. Tú llevas unos sacrificios, te quemas unas vacas, unas ovejas, no sé qué, y Dios te perdona y ya está, y Santas Pascuas y volvemos a hacer lo nuestro y ya está. Entonces es lo que dice el versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. ¿Pero qué pasará? No le hallarán. ¿Por qué? Porque Jehová se apartó de ellos. Como ellos se apartaron del Señor, el Señor se apartó de ellos. Y eso es algo tremendamente triste. Incluso casi os diría que es lo más duro que puede pasarle a una persona. Que Dios se aleje de él. ¿Recordáis a Jesús en la cruz? El momento más angustioso que tuvo cuando notó que Dios le había desamparado. En el momento en el que cargaba con todos los pecados del mundo, notó que Dios se apartaba de él. Y ese es el momento de gran angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque es lo que ocurre con el pecado. Que al final, tú te separas de Dios, pero al final Dios se separa de ti. Y ese momento es terrible. Porque todo lo bueno, absolutamente todo lo bueno, procede de Dios. Y si Dios se aparta de ti, ¿qué te queda? A veces, supongo que todos habéis tenido alguna conversación con alguien que no es creyente y dice la típica tontería de, yo quiero ir al infierno porque en el infierno nos lo vamos a pasar todo muy bien, porque vamos a estar todos los divertidos, vosotros los aburridos, los de la religión, fuera. Pero nosotros nos lo vamos a pasar bien ahí nos vamos a montar nuestra fiesta y tendremos alcohol y drogas y sexo y nos lo vamos a pasar estupendamente. Seguro que todos habéis tenido alguna conversación con algún amigo, alguna amiga que os ha dicho una barbaridad así. Lo que se olvidan ellos es que en ese infierno Dios no está. Y si Dios no está, no hay nada bueno. No se puede gozar. No se puede sentir nada agradable. No puede haber ningún tipo de alegría. Porque todas esas cosas provienen de Dios. Aunque aquí en el mundo nosotros las utilicemos y las mezclemos con lo malo y lo estropeemos. Pero en el infierno no hay nada de Dios. No hay nada bueno. No va a haber fiesta allí. Como bien dijo el Señor Jesús, allí es el sufrimiento. Allí es el crujir de dientes. Ese lugar de terrible angustia de verse para siempre, para toda la eternidad, separado de Dios. Por eso es el castigo final. Porque es lo más terrible que le puede pasar a nadie. Pues sí, el pueblo de Israel se apartó y Dios se apartó de ellos. Versículo 7, contra Jehová prevaricaron. ¿Qué es prevaricar? Yo cada vez que me sale la palabra prevaricar, me acuerdo mucho, no sé por qué, se tenía grabadas las noticias de los años 90, finales de los 90. No sé si algunos recordáis al juez Baltasar Garzón, el juez estrella de los 90, era el gran juez de España, que finalmente terminó suspendido de la judicatura por prevaricación. ¿Y qué es prevaricar? Prevaricar es emitir una sentencia, un juicio, a sabiendas de que estás haciéndolo mal. ¿Qué será prevaricar contra Dios? Pues es cometer pecado
aún a sabiendas de que está mal. Hacerlo a propósito. Intentar molestar a Dios a propósito. ¿Que esto está mal, Dios? Pues lo hago, en tus narices, lo hago. Ese tipo de soberbia, ese tipo de orgullo, ese tipo de maldad estaban en el pueblo de Israel. Así estaban. Han engendrado hijos extraños. Han engendrado hijos que no conocen al Señor, que no han sido criados en su palabra, que no conocen nada de Dios. Ajenos completamente. Habiendo nacido en el pueblo de Israel, no sabían nada de Dios, porque habían pecado a propósito. ¿Y qué va a pasar? Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Va a haber un juicio de Dios, un castigo. Y vuelvo a la ilustración del padre y del hijo. ¿Por qué un padre castiga a su hijo? ¿Porque le quiere fastidiar? ¿Porque le quiere hacer daño? ¿Porque quiere que sufra porque ha molestado a su padre? No. Porque quiere que cambie. Porque quiere que aprenda. Porque quiere que cambie de actitud. Y voy a hacer solamente un pequeño spoiler de lo que vendrá la semana que viene cuando Mitchell predique. Y voy a leer el versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Qué pretende el Señor con esto? ¿Castigarlos porque son malos? Pues los podía haber fulminado directamente. ¿Por qué no los fulminó? Porque esperaba esto. Espera que reconozcan su pecado y que le busquen, aunque sea en la angustia. Y Dios aprieta, a ver si por fin ya, a ver si se entregan, a ver si por fin se rinden, a ver si por fin ese corazón duro sale algo, una gota de sangre, algo. Dios está siempre esperando eso. Entonces, ¿qué podemos concluir de este pasaje? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Si nosotros vivimos en otra época, si nosotros no estamos en el pueblo de Israel, si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Bueno, pues hay 3 cosas que yo creo que podemos sacar de este pasaje. Podemos sacar más seguro, pero yo quiero que nos fijemos en 3. En primer lugar, cuidado con los falsos guías. Cuidado con estos sacerdotes que aparecen con falsa enseñanza, que mezclan la Biblia con otras cosas, para enseñarnos un Dios que no es Dios, para enseñarnos un Dios a nuestra medida, como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos apetece. Mucho cuidado con ese tipo de maestros, porque, como hemos visto en Mateo, ¿qué ocurre con esas personas? Que son personas que no van al cielo ni dejan entrar a los demás. No vayamos en pos de esas personas. Examinad lo que se dice en el púlpito, por favor, que tenga que ver con esto. Que no niegue las verdades de la Biblia. Que no hable de algo que nos satisface a nosotros. Tenemos que tener varas de medir. Tenemos que tener nuestras reglas, con las que, no reglas de normas, me refiero a reglas de medir, ¿vale? Con las que medir lo que se dice en un púlpito y decir, vamos a ver, ¿esto está dentro de lo que dice la Biblia? ¿Sí o no? ¿Se lo está inventando? ¿Es una cosa que viene de él? ¿Es una cosa que viene porque él es así, asá? ¿O es porque viene en la Biblia? ¿Es algo que glorifica a Dios y nos humilla a nosotros? ¿O es algo que nos enaltece a nosotros?
Esa es una regla muy, muy práctica. Lo que se ha dicho pone a Dios por encima y a nosotros por debajo, o al revés. ¿Quién se queda por encima? Cuando oímos lo que dice de la palabra de Dios, nos reconforta siempre, o a veces nos toca y nos llama la atención, nos exhorta a corregir lo que está mal. La palabra de Dios no es para que nos alegre, no es para... No, esto no es una reunión de, hola, qué bien nos lo pasamos, venimos los domingos, nos lo pasamos súper bien, charlamos, hola, qué tal, no sé qué. Qué club más guay, hemos leído un libro, El Principito, me encanta. Y a veces leemos la Biblia también. Pues no tiene nada que ver con esto, ¿vale? No es un club de lectura, no es un grupo de amigos. Estamos aquí para aprender del Señor. Estamos aquí para conocerle juntos. Estamos aquí para adorarle juntos. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros, para amarnos unos a otros, para corregirnos unos a otros. Para eso estamos aquí. Para que el Señor nos toque el corazón. Para que el Señor limpie todo lo que está mal. Para que el Señor nos ayude a ser santos como Él es santo. Para eso venimos aquí. Entonces, cuidado con los falsos guías. Segundo, cuidado con disfrutar el pecado. Cuidado, porque si yo vivo en pecado, si yo, por ejemplo, imaginad, voy a poner un ejemplo que no es real, ¿vale? Lo dejo claro, no es real, ¿vale? Imaginad que yo tuviera una amante, ¿vale? Y yo me acuesto con ella. Pues cuando no estoy con Ana, me voy con esa otra persona. Entonces, Ana me cruje. No, pero a ver, la cuestión es esta. Yo no puedo luego venir el domingo y decir, oye, aquí no pasa nada. No, yo es que los martes y los jueves estoy con mi amante, el resto de la semana estoy con mi mujer y aquí no pasa nada. Oh, pues, tan tranquilo. Y mira, aquí estoy predicando. No puede ser. Eso es incompatible. Es un ejemplo de vivir el pecado. Si yo estoy viviendo el pecado y estoy a gusto y estoy tranquilo y mi conciencia no me dice nada después de hacer esto, ¿sabéis lo que significa eso? Que yo no he conocido al Señor. Entonces, si tú puedes vivir en pecado y no notas nada malo, o a lo mejor no has notado nada malo hasta esta misma mañana, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues si ahora sí notas algo y te has dado cuenta de que estás haciendo algún pecado, arrepiéntete. Dios siempre está esperando a que te arrepientas. Pide a Dios perdón por tu pecado. Corrígelo. Ponte de rodillas delante del Señor, porque Jesús murió por los pecados de todos nosotros, también por los tuyos. Entonces, ponte de rodillas, pide perdón a Dios, acepta el sacrificio de Jesús en tu lugar y cree ahora sí en el Señor. Tú no eres creyente porque vienes a la iglesia todos los domingos. Tú no eres creyente porque tus padres fueron a la iglesia. Tú no eres creyente porque eres hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de creyentes. Tú eres creyente porque un día te acercaste al Señor, arrepentido de tus pecados, y aceptaste que Jesús murió por ti en la cruz para pagar por esos pecados. En ese momento es cuando Dios te adopta como su hijo, te limpia de tu pecado y comienza un camino de santificación y comunión con el Señor hasta que Él venga o hasta que vayamos al cielo. Entonces, muy importante, cuidado con disfrutar del pecado. Y la tercera está implícito en lo que he dicho. Solo el arrepentimiento sincero cambia la situación. Porque Dios puede cambiar la situación en cualquier momento. No hay pecado imposible de perdonar para Dios.
Dios está preparado para perdonar. El sacrificio de Jesús es poderoso, mucho más poderoso que el pecado que hayamos podido cometer, mucho más poderoso que Satanás, mucho más poderoso que cualquier cosa que nosotros hayamos podido hacer, mucho más poderoso es el sacrificio de Jesús, que lo cubre todo. Pero tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón. Entonces, es necesario el arrepentimiento. Una vez más, spoiler, ¿qué ocurrió con Israel? Que no se arrepintió. Y tuvo oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, y no se quiso arrepentir, y finalmente fue destruido. El reino del norte fue destruido, y sus habitantes fueron llevados a otros lugares y mezclados con los demás. Y se perdieron. Entonces, ahí están las dos posibilidades. Pecado. Todos hemos pecado. Todos. Yo el primero. A lo mejor el que más de aquí. Todos hemos pecado. Pero unos se arrepienten y aceptan la obra de Jesús. Y otros no se arrepienten y van a la perdición. ¿Qué has elegido tú? ¿Has elegido el perdón de Jesús? Entiendo que la mayoría ha elegido el perdón de Jesús. Entonces, si habéis elegido eso, cuidadlo. Cuidad vuestra salvación, como leía Óscar esta mañana. Cuidad de esta salvación tan grande. No quiere decir que la vayas a perder, no la pierdes, pero cuídala, porque es importantísima. No te dejes llevar por falsos maestros. No te dejes que te engañen otras personas con los placeres de la vida. No te dejes arrastrar por el mundo, porque lo que quieren es fastidiarte todo lo que el Señor te ha dado. Agárrate al Señor con todas tus fuerzas. Agárrate al Señor con todas tus fuerzas, porque Él te puede guardar. Pues vamos a orar al Señor y a darle gracias por su palabra. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque ciertamente cuando pecamos, Señor, cuando nos apartamos de la manera como se apartó Israel, no tenemos más que problemas y desgracias. Pero, Señor, gracias porque tú eres tan misericordioso. Porque tú no has tenido a bien destruirnos cuando hemos pecado, sino que todo lo contrario. Tú has tendido la mano. Tú has mandado a tu Hijo a morir en una cruz. Tu Hijo que era justo, que era santo, que era perfecto. Él murió para salvarnos a nosotros, pecadores, tan pecadores como lo eran Israel en este texto que hemos leído. Señor, queremos darte muchísimas gracias por eso. Gracias, Señor, por estar dispuesto a perdonarnos a pesar de una maldad tan grande que había en nuestro corazón. Gracias porque es un perdón que excede todo conocimiento. Y, Señor, queremos en esta mañana darte gracias. Queremos, Señor, también pedirte por aquellas personas que no han dado ese paso de fe, de perdón, que a veces los tenemos aquí, a veces los tenemos en nuestra casa, a veces los tenemos muy cerca, en nuestra familia, en nuestros amigos. Señor, rogamos para que ellos tengan una nueva oportunidad de entregarse a ti, de pedirte perdón, de disfrutar de tus beneficios. Señor, gracias por ser tan maravilloso. Y gracias, Señor, porque también, aun cuando no nos gusta, también eres capaz de castigarnos, de corregirnos cuando nos desviamos y hacemos las cosas mal. Gracias, Señor, porque eso también muestra tu amor con nosotros. Y, Señor, queremos que también nos despidas y nos lleves a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.